Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta y los saludo en este nuevo episodio de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revistaladosis.com. Hoy vamos a hablar de uno de los discos más influyentes en la historia del rock y en general de la música popular, que en su momento no tuvo demasiada repercusión, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de los más influyentes en el vasto universo de la música popular. Se trata de el álbum debut del dúo alemán Neu! Gracias por suscribirse a este canal y compartir el contenido que realizamos aquí en estas crónicas calidoscópicas. Acompáñenme. Hacemos un viaje en el tiempo, 50 años atrás, un poco más incluso, para hablar de este importantísimo disco, el debut del dúo conformado por el guitarrista Michael Rother y el baterista Klaus Dinger. En 1971, ambos músicos habían sido parte de Kraftwerk en una especie de transición que vivía el también dúo para ese entonces alemán, en un periodo en el cual uno de los dos fundadores, Ralf Hutter, se ausentó de la banda, quedando solamente Florian Schneider al frente de Kraftwerk. El grupo Kraftwerk, me refiero, estaba todavía en ese proceso de búsqueda de identidad y aún utilizaba instrumentos ligados con el rock, especialmente con el rock que para aquel momento, finales de los 60 y principios de los 70, experimentaba con los jammings. Pero también Florian Schneider tocaba la flauta. Todo ello procesado de una manera especial porque Kraftwerk era una agrupación que estaba revolucionando el sonido del rock. Todavía era un grupo subterráneo, underground, incluso en su país de origen, Alemania. Schneider invitó a Michael Rother y a Klaus Dinger a formar parte de aquella formación, aquella encarnación de Kraftwerk, de lo cual hay varios documentos audiovisuales que se consiguen aquí en YouTube. Sin embargo, no llegaron a grabar un disco formalmente, y antes de que ello pudiera ocurrir, volvió Ralf Hutter a la formación de Kraftwerk. Dinger y Rother decidieron formar su propio grupo. Con las ideas que ya habían llevado a Kraftwerk, es decir, ideas en las cuales el factor rítmico era muy predominante. Por ello, el sonido de Neu! Proviene en parte de aquellas grabaciones, aquellas improvisaciones, jammings que hicieron estos dos músicos con Florian Schneider. Aquel disco debut de Neu! Fue grabado a finales de 1971 y vio la luz en 1972, cuando la escena alemana, que en Gran Bretaña fue bautizada como Krautrock, en principio de una manera un tanto despectiva o burlona más bien,
pero que en definitiva estaba revolucionando las premisas del rock, que ya de por sí en esos años se revolucionaban cada día en muchos países, pero la escena alemana lo estaba haciendo de una manera diferente, una manera especial, y por ello ha quedado aquel periodo, sobre todo de la primera mitad de los años 70, como un periodo absolutamente novedoso, revolucionario, que amplió las fronteras de la música popular, porque muchos de los grupos estaban experimentando con las nuevas herramientas que para entonces se tenían, ligadas sobre todo a nuevos inventos, nuevas creaciones en el mundo de la electrónica, y también lo ligado a las guitarras y al procesamiento todavía analógico en aquel entonces en los estudios. Eso fue realmente importante. Dio Neu con un momento de especial relevancia, pero sin embargo su sonido minimalista, repito, batería y guitarra, era todavía un sonido demasiado fuera de la caja. Todavía no era un sonido aceptado, aunque por supuesto aquel disco debut de Neu, que también tiene un arte y un concepto de portada y de diseño de arte minimalista totalmente, tuvo una cierta repercusión en los círculos de oyentes, siempre de melómanos, buscando más allá y dispuestos a escuchar todo lo nuevo que surgía en aquellos años. Contextualizando, en 1972, mientras Neu estaba editando este disco y otros grupos alemanes, como por ejemplo Tangerine Dream, se adentraban en lo más profundo de la música cósmica, y otros grupos como Ashra Temple o Agitation Free o Popol Vuh hacían lo propio, cada uno con su identidad, en el mundo que dominaba en la industria musical también se estaban produciendo discos de altísima factura, discos que estaban cambiando el panorama del rock. Dentro de lo que se hacía en el rock progresivo y en general dentro del rock, hubo discos en el año 1972 que impactaron muchísimo el devenir de la música pop y el rock en general. Discos de Genesis, de Emerson, Lake and Palmer, de King Crimson, de Jethro Tull, discos que de alguna manera significaron un aporte sustancial a la expansión del rock. Pero todavía lo que se hacía en Alemania no era suficientemente bien apreciado fuera de sus fronteras, y acaso dentro tampoco era totalmente aceptado. Sin embargo, lo que ocurría era de unas dimensiones impresionantes. En aquel año 72 también estaba quizá la agrupación que significó los mayores aportes a eso que se dio en llamar krautrock, que fue Can. Can venía publicando una seguidilla de discos tremendamente innovadores y de una creatividad libre casi absoluta. Así que en ese año 1972 las condiciones en Alemania estaban dadas para todo tipo de experimentaciones. En una crónica calidoscópica posterior vamos a hacer
un estudio profundo y vamos a recomendar los discos más importantes y quizá no tan conocidos en muchos casos del krautrock. Lo que nos ocupa hoy es este maravilloso disco debut de Neu!, Klaus Dinger y Michael Rother. No sonaba especialmente un disco realizado por un dúo, porque en muchos casos el tratamiento dado pareciera que incluía otros instrumentos aparte de la guitarra y la batería. El tema que abre el disco, Hallow Gallows, se convirtió años después, especialmente en los primeros años 90, en una de las referencias ineludibles para lo que se dio en bautizar como el post-rock. Cuando uno escucha a grupos como Stereolab, por ejemplo, es ineludible acudir a Neu!, especialmente a este primer disco. Neu! Editó 3 discos, también en el álbum número 3, conocido como Neu! 75, hay elementos protopunk. En este trabajo hay, además de esta incursión metronómica, que es la puerta de entrada al universo de Neu!, unos 10 minutos de ritmos metronómicos que van envolviendo, hipnotizando. Hay también otros temas de corte más hipnótico, más cósmico y menos rítmico. Y este trabajo reviste una importancia capital precisamente por su exploración en terrenos del rock, por un lado, instrumental, y también en terrenos de la música electrónica, sin utilizar los sintetizadores y efectos como secuenciadores que comenzaban a impregnar todo el abanico de propuestas electrónicas de los años 70. Por lo tanto, el mérito es gigantesco, el de estos 2 músicos. Michael Rother todavía vive y Klaus Dinger, lamentablemente ya fallecido. Este trabajo, sin duda alguna, a 50 años de su publicación, sigue manteniendo su frescura, su importancia, su vigencia y su influencia dentro de la música popular. La cantidad de grupos que se han influenciado o influido por este disco es inmensa. Gracias por estar aquí, por acompañarnos. La reseña de este disco pueden conseguirla en revistaladosis.com con los audios respectivos. Hasta una nueva crónica calidoscópica. Gracias.